Bunda tatanquisi batalla munda praka. Ya kana funden keli kuna mangwe kwe kuna na fulun bendi ya leko kana kuka solimba drum mamba isi taka si kumba si kundan agita vela sa kempeña compone solo pro sono nonga nenge mamba solo pro ndolo kuna mkumbu. Wadi yo dicen ganga, dice va con licencia, dice Don Fumba que cuenta, dicen Cheche. Wadi yo dice lo propio, dicen Lucero, dicen madrugar, dicen va con licencia, dicen lo propio, dicen Cervana de Cuba Allende. De Cuyo dicen Guadariamba, dice mamá Umbo, dice mamá, dicen Kenge, dice va con licencia, todo cuenta, dicen ganga de Bacheche. Cuando realizamos cualquier tipo de trabajo de esta índole, nos estamos remontando cientos de años atrás, donde el palero realiza este tipo de trabajo para así mandar espíritus o inquisis de enganga o inquisis malongo a sus enemigos. Fíjense cómo funciona todo esto, para que así tengan una idea, aquellos que no son mayumberos, paleros, ganguleros, y aquellos que lo son, cómo es que trabaja el gangulero en la intimidad de un munanzo congo o casa de palo. Estas formas primitivas que hoy vemos aquí han sido escogidas de la cartilla de esta batalla, antes no vista por nadie. Si bien esto ha sido un tabú a través de cientos de años, hoy pueden verlo ustedes en la tranquilidad de su hogar, por supuesto sin llegar a los secretos de la misma. El palero trabaja con el sol poniente en tango, en fuiri. Pide a los inquisis malongos que se unen a mundeles, que se coman el hombre. Si bien estas guerras pueden ser muy peligrosas, donde cualquier gangulero puede tener graves consecuencias, no solo él, sino los que conviven con él en su munanzo Congo y aquellos que son sus seres queridos. No aconsejamos ninguna persona que realice buenas ni malas artes. Simplemente dramatizamos escenas folclóricas para que todos puedan obtener así mayores resultados en estas formas primitivas. Muchas veces, al realizar estos trabajos, el palero pasa a un espíritu. Este espíritu va a estar dando la fuerza y el poder que necesita para así cumplir con el trabajo o la enzarra que se le mande. El palero muchas veces abre una cabalonga, una tumba, y entrega a sus enemigos. Los banguleros van a buscar el espíritu del cementerio, a Calunga, en mal, a monte, y muchas veces va a buscar el espíritu a la funeraria. Aquellas personas que dieron una muerte o una caída inesperada, el palero los coge por medio de hojas de maíz, de mazango, con una empaca de enzara, un tarro sellado, y muchas veces hasta con un pañuelo rojo, amarra al espíritu, cogiéndole así el nombre. Ese espíritu es traído aquí delante de estos fundamentos y alimentado con sangre. Puede ser sangre de ensusu, de gallo, o de meme, chivo, o puede ser alimentado hasta por la venga o la sangre del propio palero. Las engangas cristianas son engangas que utilizan el crucifijo. Las engangas no cristianas son aquellas que no llevan crucifijo. Todas las engangas son cristianas y a la vez no son cristianas. Simplemente cuando el palero aparta el crucifijo, cubre con un paño negro la enganga y cuando la destapa simplemente ya no es cristiana porque no posee el crucifijo. Ensamble a Dios. Los guampolos o gualampolos, la brujería, son utilizadas de una forma concreta a realizar cualquier tipo de enzara.
Miatu, la huira cimarrona, la utiliza el palero para así lograr, de un modo o de otro, hacer ofrenda a los espíritus en un lutete o jícara, como se llaman. Los dilongos o los platos juegan una parte importante en rompimiento que hace el palero o simplemente en ofrendas como esta que está haciendo el gangulero con 3 berenjenas en la invocación de la propia centella, la dueña de los espíritus. El palero trabaja con lembo, con los dedos, endinga con los espíritus, habla con los espíritus y así va a ir haciendo el trabajo con hojas de maíz, amarra a estos inquisis de enganga. Realiza cuendelinga, calanfunga, trabajo en la esquina de los caminos. Utiliza su sabantingo, su bandera de guerra, para así vencer la guerra. Utiliza baños de limpieza en Saala y así indinga con los espíritus que viven en el monte. Da ofrenda a estos espíritus y amarra la lengua de los enemigos. Paso a paso, el palero realiza estos trabajos utilizando en toto, mambela o mambela, tierra mojada o tierra de brujería. Utiliza musanga, hierbas, para así realizar los trabajos. Prende, entuala, benzo, prende candela. Las posiciones del palero alante de los fundamentos tienen que ser fuertes, ya que si no son fuertes, los espíritus ven al palero o al tato o al sacerdote o al padrino débil. Los espíritus tienen que ver a las personas que trabajan con ellos fuertes. Hokuma. El palero puede trabajar en la makurere, en la madrugada. Así, el ángel de la guardia de la persona está separado porque la persona está durmiendo, descansando, y esta es la oportunidad que utiliza el gangulero, el palero, para así mandar inquisis de enganga, espíritus. Los paleros pueden hacer presentaciones en los ufuamas, en la ceiba, utilizando que se encree, espíritus del mal, mandando a la ensonganda, al propio enemigo, mandando a la cárcel al enemigo. Utilizando Kikinfulá, la candela. Utilizando macaca, coco. Utilizando macalancada, palangana. La belleza folclórica de los trabajos afrocubanos juegan una parte importante en la idiosincrasia de los paleros
donde ellos se sienten orgullosos de la forma primitiva con que trabajan, utilizando o haciendo trabajo de tambatilanga del tiempo Congo. Muchos anguleros piden a estos espíritus en representaciones de las patipembas o signos religiosos para así poder, de un modo o de otro, vencer a los enemigos. Casi siempre los paleros tienen enemigos y la guerra es algo común entre ellos. A pesar que todos los paleros son panguiames, existen rivalidad entre los munanzos Congo o casas de palo, pensando que cada uno de ellos es mejor que el otro. Otros paleros se mantienen más unidos con otros paleros que son de otros munanzos Congo o casas de palo. Muchas veces los propios panguiames o hermanos religiosos pelean o mandan espíritus entre sí para ver cuál de sus fundamentos o engangas son más fuertes. El palero llama a Lucancasi, Lucambe, Luca, Lucamba. El diablo está en la tierra. Arrea, Quindamba, Quini, Quindembo, manda una brujería en forma de remolino para así acabar con el enemigo. Llora el enemigo en vida. Llévatelo, dice yo, pide, dice carajo. Dice, llévate los mundeles, dice yo, van a los vengas de los yo careados. Dice, yo voy a dar, dice, los vengas de los yo, dice, lleva, dice, porque yo manda, dice, careado. Esta forma primitiva que ustedes están viendo aquí desde Munanzo, Congo, Munda, Praca, Monte, tiene Garabato, Mombala, Endoquín, Mayombe, donde el responsable de todas estas manifestaciones es el Tata Iraca Batalla Mundo o Waldo Sesti. No cabe duda que estas presentaciones nunca han sido vistas por nadie. Hoy usted va a tener la oportunidad, la tranquilidad de su casa, poder ver un poco más sobre esta cultura. Cuando el palero le dice a los espíritus Guandilanga, quiere decir que los espíritus se pongan a caminar, a trabajar. Guandilanga Calanfunga, trabajar en la esquina o los caminos. El mayombero, a pesar de que es una persona muy desconfiado, mantiene en tabú todo tipo de trabajo que pudieran revertirlo en contra de él. Por eso el palero casi nunca explica lo que hace y se mantiene en un tabú hasta los propios ahijados, muchos de ellos los más allegados, que son el Guanganquizo, el mayordomo, o el Baconfula, aquel que rea con la pólvora, o el Talanquera, aquel que sabe más hablar el dialecto, para así esperar a cualquier persona que va a una huancala, a una fiesta en el Munanzo Congo. A todos los tatas y tataitas, yay, engueyo, un salam aleikum de Cunachila, y que Sampiampungo, dicen cutares, dicen cuerda cheche, dicen cuerda derecho, derechito, dicen cuerda, dicen con tu maña, careado. Dicen cuerda, dicen con tu maña, careado. Así mismito, dicen cuerda cheche, cuerda cheche.